Bueno, aquí estamos otra vez. A ver si admito todos. Bueno, creo que estamos todos. No, falta todavía. Espero, la verdad que espero que se grabe todo. No sé qué problema. En el primer cuatrimestre me pasó una sola vez también, que no grabó una parte. Y me pasó la clase pasada que no grabó la primera parte. La verdad que no sé qué pasa, si fue un fallo de internet en algún momento, porque teóricamente cuando uno termina, está grabando, cuando uno termina queda en dos lugares distintos las dos partes y uno tiene que procesar la grabación, después subirla a YouTube, que también la procesa, es todo un lío, pero generalmente salió bien. En el primer cuatrimestre tuvimos 10 clases o un poco más y solamente una me falló una de las dos partes. Pero la clase que pasada justamente me falló la primera parte que no grabó de ninguna manera y solamente queda la segunda. Espero que esta vez esté saliendo bien. Ojalá. Bueno, ahora estamos todos de vuelta ya. Quería redondear eso entonces. Confianza en el parcial, háganlo lo antes posible, así lo pueden ir corrigiendo también y a ver si lo pueden subir, ¿sí? Porque ahí si tienen algún problema, bueno, por lo menos no esperar el último momento para subirlo. ¿Sí? Eso podría ser un problema. Bueno, vamos a ver lo último de Saussure lo más rápido posible, que es un tema muy sencillo, que algo lo mencioné antes, que tiene que ver con la sincronía y la diacronía. Eh, para Saussure hay dos formas de estudiar la lengua, una es sincrónica, otra es diacrónica. ¿Qué significa sincronía o sincrónica? Significa un estado de la lengua estático, en un momento dado. Por ejemplo, ahora, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿cómo es la lengua castellana ahora, en este momento exacto? Eso es un estado sincrónico. También podríamos tomar otro momento, 1800, 1810 o incluso un siglo también, aunque más complicado porque en un siglo puede haber ciertas modificaciones, pero no importa, se estudia mucho eso. Cuando uno estudia históricamente, puede estudiar, por ejemplo, cómo era la lengua en, por ejemplo, 1850 en Argentina o en Río de la Plata, ¿no? Por ejemplo, uno estudia literatura, estudia Amalia de José Mármol y dice, bueno, pero un estudio técnico, académico, profundo, de alguna manera exige saber cuál era la lengua de ese momento, ¿sí? Para ver si el autor la respeta, la cambia, ¿sí? Cómo la trabaja, digamos, ¿no? Es interesante eso. O, por ejemplo, cómo era el castellano, el argentino de Buenos Aires en la época de Roberto Art, ¿no? Pongamos 1920, 1928, 1940, ¿no? Que cómo se hablaba el castellano, cómo se hablaba en la calle, cómo se hablaba en los salones, cómo se escribía en ese momento, ¿sí? Y vamos a encontrar entonces que Roberto Art no respetaba ese castellano. Por ejemplo, utilizaba el vos, que no se utilizaba a nivel fino, digamos, culto, ¿no? Tratarse de vos, y mucho menos en la literatura. Sí en el pueblo, por supuesto. Sí en el pueblo, y Roberto Art tomaba el lenguaje del pueblo y lo llevaba a la literatura. Una gran tarea, ¿no? Una gran operación literaria, estética, ideológica, etcétera. ¿Sí? Pero son cortes sincrónicos, ¿no? Como si tomáramos un eje de esta naturaleza, ¿no? Como si cortáramos el árbol, ¿no? Por la mitad. Y a su vez, por contrario, ¿no? El eje o la forma diacrónica tiene que ver con la evolución, con la historia. Es decir, cómo evolucionó el castellano, por ejemplo, entre, no sé, supongamos el Quijote y ahora. Bueno, obviamente es una evolución gigantesca. Sigue siendo castellano, pero bueno, si intentaron leer el Quijote, seguramente habrán tenido algunas dificultades, lamentablemente. A mí me pasaba cuando era chico
que intentaba leer el Quijote y no podía, porque no entendía. Después, cuando tuve 15, 16 años, lo leí de corrido y me divertí muchísimo. Pero eso requiere un aprendizaje. Es muy distinto el castellano del Quijote. Claro, sí, sí, por supuesto, es difícil. El original es muy difícil. Y es una pena porque les aseguro que es muy divertido. Pero como no se entiende muchas veces el vocabulario, la sintaxis, a veces uno se lo pierde. Y sí, eso pasa en todos los idiomas. Siempre hay un clásico muy antiguo que no se entiende. Es lamentable. Pero cuando uno estudia literatura o cuando uno le gusta, porque yo en ese momento no estudiaba literatura, cuando uno le gusta lo aprende. Y la verdad que vale la pena, porque el caso del Quijote es un libro realmente muy, muy divertido. Pero bueno, yo puedo estudiar no la lengua del Quijote, porque eso sería sincrónico, sino cómo evolucionó del Quijote para acá. Y eso sería diacrónico. O en el otro ejemplo, digo, cómo evolucionó la lengua de Roberto Art hasta acá, ¿no? Donde, por ejemplo, el voceo se extendió de manera más natural. Nadie habla de tú, salvo que sea muy afectado o sea una novela para vender afuera, digamos, ¿no? Una telenovela para vendérsela, no sé, a los colombianos, qué sé yo. Entonces la tenemos que hacer de tú. En una época se hacía, ¿no? Ahora, bueno, se podría hacer, ¿no? Con el precio del dólar estaría bueno, pero lamentablemente no se puede filmar. Pero sí, está bueno, digamos, pero hay que hacerla de tú. Neutro, como le dicen, ¿no? Neutro es mexicano en realidad, pero bueno. Pero no, acá, digamos, todo el mundo escribe y habla de voz. O sea, es algo que se extendió y se naturalizó. Bueno, eso estudia la lingüística diacrónica, es decir, la evolución en el tiempo, ¿no? Que es medio redundante decirlo así, pero bueno, para aclararlo, ¿no? La historia. Ahora, a Saussure le interesa, fíjense que todas las dicotomías, cuando él plantea una dicotomía, arbitrariedad, linealidad, mutabilidad, inmutabilidad, bueno, siempre le importa más una de las puntas, paradigma, sintagma, vieron que le interesa más el paradigma, bueno, acá pasa lo mismo. Para Saussure el verdadero estudio, el estudio más importante es el sincrónico, no el diacrónico. Por más que el diacrónico dice, bueno, también hay que hacerlo, también hay que hacerlo. Pero el sincrónico para él es más importante. ¿Por qué? Porque al ver la lengua de una manera estática, podemos ver mejor la relación entre los elementos, porque no están cambiando. En la diacronía los elementos están cambiando. Entonces es más difícil captarlos. Pero en la sincronía, ¿sí? Uno ve los elementos, ve el sistema estático, como si fuera una fotografía. ¿Sí? Él no usa eso, pero porque en esa época por ahí no era tan común, aunque ya existía, ¿no? Pero digamos, la sincronía es una fotografía de la lengua. La diacronía, en cambio, es una película. ¿Sí? Creo que ahí se entiende bastante bien. Pero él utiliza una metáfora muy interesante que es la del tablero de ajedrez. ¿Sí? ¿Qué pasa? En las jugadas, ¿no? Creo que ahí está dibujado ahí en la fotocopia. Uno tiene una jugada, por ejemplo, ¿no? En cada jugada se mueven las piezas y quedan ahí. Le toca mover al otro o a quien sea. ¿Sí? ¿Qué importa ahí? ¿Importa la historia de la partida? ¿Cómo se empezó? ¿Cómo siguió? La verdad que no. Puede importar quizá de manera psicológica, porque por ahí uno de los contendientes se siente más abrumado, más que va a perder, qué sé yo, menos concentrado, nada que ver. Lo que importa es cómo están las piezas en ese momento, ¿no? Si yo tengo un peón acá y cerca tengo el rey, bueno, ¿qué pasa con ese peón y con ese rey? ¿No? Si se acerca, si se aleja, si el rey se tiene que mover, ¿no? Ahora, cada vez que se mueve una pieza cualquiera, cambia el estado sincrónico. Y de vuelta, no importa mucho la historia de la partida. Importa para estudiarla. Sí, está bien, se puede estudiar. Uno cuando estudia ajedrez, estudia toda una partida completa para ver cómo se llegó a ese punto. Es cierto, es válido eso. Pero vieron que hay problemas de ajedrez, no sé si alguna vez a ustedes les gusta o se dedicaron a eso, que los problemas de ajedrez te muestran un tablero con 5 o 6 piezas y te dicen las blancas
hacen mate en 3 jugadas. Bueno, entonces uno tiene que partir de ese estado sincrónico. ¿Qué importa cómo se llegó hasta ahí? No te lo dan ni te lo explican. ¿Sí? Uno tiene que partir de ese sistema de valores que son las posiciones de las piezas en el tablero, ¿no? Que si un peón está muy adelantado, obviamente tiene muchísimo más valor que si sigue atrasado, porque ese peón puede llegar quizás a coronarse como reina, ¿no? En próximas jugadas. Quizás esa es la solución Es toda una estrategia que hay que tener también. Claro, pero la estrategia en este caso no aplica a la lengua, es cierto. Es cierto, es muy buena la acotación porque la metáfora uno tiene que tomarla como una metáfora nada más, como una comparación, pero no llevarla al extremo. El problema de la lengua es que nadie maneja los elementos como quiere o como puede, no lo maneja. La sincronía y la diacronía ocurren por sí mismas, como ya hemos visto en la mutabilidad y la inmutabilidad. No pasa como el caso del jugador de ajedrez, que efectivamente su voluntad, su talento, sí, influyen, por supuesto, influyen en el desarrollo de la partida. Pero acá la comparación es simplemente entre el desarrollo de la partida y cada uno de los estadios, ¿sí?, que configuran una jugada determinada. Ese es el tema. Que es lo mismo si uno tuviera que plantearse, por ejemplo, cuando uno aprende un lenguaje, una lengua extranjera, ¿no? Uno quiere aprender, por ejemplo, alemán o inglés o japonés o lo que sea. Por ahí porque va a viajar alguna vez, porque tiene una beca, lo que sea, o porque le gusta, o porque le gusta. Entonces, ¿qué lengua aprende? ¿Qué japonés aprende? El actual, el de ahora, ¿sí? Que es un estado sincrónico. ¿Va a aprender la historia del japonés o la historia del inglés? No, porque no sirve para comunicarse. La historia no me sirve. Sí, por supuesto, si uno estudia de manera profesional, para ser, por ejemplo, profesor de inglés o traductor a nivel universitario, que en ese caso va a tener una materia seguro que va a ser un plomazo de historia de inglés. Sí, por supuesto. Sirve de alguna manera como conocimiento y para conocer mejor el idioma, la lengua, pero sin duda no va a servir para comunicarse, porque a mí qué me importa si de una palabra que tengo que usar en tal momento, en realidad viene de una palabra del anglosajón de hace 15 siglos, ¿no? Que lo podemos ver en una serie de televisión que hablan en anglosajón. Perfecto, bárbaro, esa es otra sincronía, ¿sí? Está bien hecho, pero no nos interesa para aprender. Nos interesa aprender cómo se habla ahora. Es decir, nos interesa aprender la sincronía y el sistema de diferencias que ahora diferencia una forma con otra y que era muy distinto seguramente hace 300 años, 600 años o 1500 años. Siendo la misma lengua, ojo, por ahí la misma lengua, pero también se estudia a veces de dónde proviene. Pues sin duda uno estudia, yo estudié letras, estudié castellano, pero estudié también latín y griego, ¿sí? Bueno, por supuesto es porque se trata de un estudio especializado, ¿sí? Pero es un estudio especializado. Si hubiera estudiado, me hubiera puesto a estudiar latín para hablar, no sirve porque nadie habla en latín. Pero si hubiera aprendido inglés en una academia, bueno, lo que importa sería hablar ahora, hablar bien ahora para poder viajar y hablar en inglés. Lo que sé lo aprendí solo, pero sé cómo se habla ahora relativamente. Y uno lo puede aprender incluso viendo series o viendo películas, ¿sí? Porque uno aprende la sonoridad, ¿sí? Luciana, tenés abierto el micrófono y se escucha medio... Sí, discúlpame, no me di cuenta. No, está bien, no hay problema, no hay problema. No hay ningún problema, pero se interrumpía. Bueno, eso es la diferencia entre sincronía y diacronía. No importa demasiado, es un tema lateral, pero como está en la fotocopia, lo quise explicar por las dudas para que no se hagan problemas. Pero de todas maneras, no es algo absolutamente esencial que tengan que saber ahora.
Por ahí para el final sí, pero tampoco es seguro. Es un tema lateral y siempre uno toma lo que es principal, ¿no? Lo que es más importante, que es lo que vimos hasta ahora, que recuerden que es la arbitrariedad, el sistema, todo eso. Bueno, faltan un poquito, faltan 25 minutos, pero no puedo, porque es la tercera clase y ya tendría que haber empezado, no puedo no hacer una pequeña introducción a Bakhtin, ¿sí? Que de todas maneras sirve para retomar Saussure. Como yo dije en la primera clase, y creo que la segunda también, para poder estudiar otro autor, hay que saber el anterior, porque de alguna manera están encadenados. Todos están encadenados a Saussure en realidad, ¿no? Por eso lo damos primero. El cuatrimestre pasado no empezamos por Saussure y fue medio caótico, no resultó. Por eso lo volvimos a agregar. Empezamos directamente por Bakhtin, que está bien, pero el problema es que Bakhtin se refiere mucho a Saussure. A veces directamente, a veces indirectamente, a veces de manera maliciosa, por decirlo así, un poco antipática, ¿no? Pero sí, se refiere mucho a Saussure. Entonces, tenemos que entender lo que hasta ahora hemos visto, sobre todo lo de las clases anteriores, porque hoy más que nada repasamos. Bakhtin era un lingüista, escritor, estudioso de la estética, de la cultura, ruso, posterior a Saussure, digamos, ¿no? Nació prácticamente cuando Saussure ya estaba más cerca del arpa, digamos, que del signo, ¿no? Se estaba por morir, pobre, que murió bastante joven. Bakhtin, bueno, desarrolló una gran tarea de investigación lingüística, estética, le interesaba más que nada la literatura y la cultura, pero se dedicó también a la lingüística, porque quería sentar las bases de lo que se llama polifonía, que quizás lleguemos, es recién el tema 4 y no sé si vamos a llegar, pero es interesante. Bakhtin lo que plantea, no vamos a tener tiempo ahora como para desarrollarlo, pero les digo que bueno, que si terminan el parcial, se dediquen ya a leer bien, ya les había dicho la clase pasada, a leer bien el tema 2, que tiene un montón de material sobre Bakhtin. El artículo principal de él se llama El problema de los géneros discursivos. Es un artículo largo, pero muy didáctico, porque explica mucho las cosas y las explica varias veces. Entonces, no tiene tanta dificultad como Saussure. Si intentaron leer directamente a Saussure, lo que está fotocopiado de Saussure o en PDF, bueno, habrán notado que es bastante complicado porque es muy denso, ¿no? No solo denso en el sentido de que es abstracto y complejo y plomo, sino porque también explica las cosas muy brevemente. Algunas no, algunas las desarrolla, pero otras las explica muy brevemente. Entonces yo tuve que ampliar un poquito algunas cosas para que se entendiera bien Saussure. Bakhtin es al revés, Bakhtin explica las cosas muchas veces. Entonces, bueno, con un poco de paciencia pueden ir leyéndolo, anotando, etcétera, para entenderlo. De todas maneras, como repito, hay un resumen, hay un PowerPoint que tiene las ideas principales, entonces también se hace mucho más fácil que leer directamente el artículo del pobre Bakhtin. Digo pobre porque tuvo algunos problemas en la Unión Soviética, terminó, en un momento dado, terminó en un campo de trabajo forzados en Siberia, bueno, es una historia bastante triste, en un momento dado era muy fumador el pobre, y entonces le llevaban los cigarrillos para que fumara, pero como el tipo quería escribir, bueno, escribía en los papeles y después se los fumaba. Así que perdió todo lo que había escrito. Pero por suerte se acordaba de memoria, entonces cuando lo rehabilitaron, lo perdonaron, por suerte, y volvió a la ciudad, volvió creo que a Moscú, y entonces, bueno, fue profesor y entonces siguió escribiendo. Lo iban a mandar al CBC, pero dijeron que era demasiado castigo. Ya había estado en Siberia, el CBC era mucho peor. Entonces, no, lo dejaron escribir un poco más. Y escribió muchas cosas interesantes,
sobre la cultura de la Edad Media, bueno, sobre Dostoyevsky, bueno, muchas cosas. Pero escribió este artículo donde, entre otras cosas, se opone a Saussure porque le interesa la comunicación concreta. Y para él la comunicación concreta se realiza mediante enunciados, ¿sí? Que nosotros vimos antes, yo lo mencioné a propósito, una oración, que es un sintagma, es algo puramente mental, psíquico, para Saussure. Para Bakhtin también. Pero ¿qué pasa? Para Bakhtin es totalmente abstracta. Es como casi como si no existiera. La oración, cuando se transforma en enunciado, que quiere decir que alguien la dice, o la escribe, también puede ser, ¿no? También se puede escribir. Un enunciado escrito existe, ¿no? Bakhtin escribe. Ustedes pueden leer lo que está escrito. Pero yo en este momento estoy enunciando enunciados orales, hablados, como ustedes cuando me hacen una pregunta. Si me escriben por el chat, es escrito, ¿sí? Es un enunciado escrito. ¿Qué pasa? Esos enunciados no son para Bakhtin solamente la realización de oraciones, sino que tienen un sentido propio y que puede ser incluso un sentido distinto al que está en el sistema de la lengua, al que supuestamente estudia Saussure, y solo le interesa ese a Saussure. Le interesa la lengua, el sistema de la lengua, con un sistema de significados fijos. Recuerden que los significados son fijos, los compartimos entre todos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero para Bakhtin esto no ocurre de esa manera. Cada vez que aparece un enunciado oral o escrito, es único y puede significar algo distinto en un contexto determinado. En un contexto determinado. Es el contexto, pero vamos a ver ahora también qué es el género discursivo y qué características tiene y qué características tiene el enunciado, etcétera. Que bueno, eso nos va a dar el sentido básico del discurso del artículo de Bakhtin, pero en realidad yo quería empezar por la oposición a Saussure para que se relacione directamente, porque sirve la contraposición, enseña mucho esta contraposición, siempre y cuando uno haya entendido bien Saussure. Y entonces uno después estudia Bakhtin, que lo destruye. Ahora, no es que ninguno de los dos tenga la razón, ¿no? Uno no puede elegir, le puede gustar uno más que otro, pero no hay forma de probar que uno tenga más razón que otro. Lo que dice, repito, Bakhtin es que el enunciado solo adquiere sentido cuando efectivamente existe en la realidad y es intercambiado por individuos, interlocutores reales. Yo y tú, o yo y vos, o en este caso yo y ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos ejemplos que se podría dar para esto y para comprobarlo, más o menos sencillo. Después vamos a ver alguno un poquito más complicado, pero una oración válida en castellano podría decir llueve mucho. Esa es una oración válida en castellano. Es impersonal, ¿no? No tiene, como es un fenómeno atmosférico, no tiene verbos, no tiene, perdón, sujetos, son verbos impersonales, ¿sí? Llueve mucho. Bárbaro, eso existe. Ahora, ¿qué significa? Bueno, puede significar muchas cosas. Puede significar una mera aserción, una afirmación respecto de la realidad, utilizando efectivamente los signos tal cual Saussure los podría definir, ¿no? Llueve, el verbo que corresponde a la lluvia, al caer agua, y mucho, bueno, mucho, una cantidad determinada. Ya vamos a ver que esto después también es muy complejo. Pero también puede ser una respuesta. Por ejemplo, me invitan a salir, ¿no? Me invitan a salir y me dicen, salimos a caminar, vamos a tomar algo a la esquina, y yo contesto, llueve mucho. Sí, el otro ya lo sabe, o sea que no le estoy informando nada. ¿Qué le estoy diciendo? No quiero salir, ¿sí? ¿Por qué llueve mucho? No sé, por ahí es una excusa, por ahí es una excusa. Pero la cuestión es que estoy negando a una salida, me estoy negando a una invitación, ¿sí? Entonces tiene un sentido completamente distinto.
Esto es solamente un ejemplo, ¿sí? También podría pasar, por ejemplo, que uno está en una habitación con la ventana abierta y entra mucha agua. Y entonces, qué sé yo, mi mujer dice, llueve mucho. El mismo enunciado, aparentemente, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Me está informando de algo que yo veo perfectamente? No, me está dando la orden de que vaya a cerrar la ventana, ¿sí? Me está diciendo, anda a cerrar la ventana porque está entrando agua, ¿sí? Pero no me lo dice así, me dice, llueve mucho, porque ya me conoce y yo la conozco a ella y la voy a obedecer, obviamente, ¿sí? Más vale que la obedezca. Entonces, me levanto, voy y cierro la ventana. Es un pedido, ¿sí? O una orden, quizás. Una orden podría ser también. Entonces, fíjense, el mismo enunciado con tres sentidos distintos, ¿sí? Tres sentidos distintos, por lo menos, por lo menos. Fíjense si también, si pudiera decir eh, un enunciado como al revés, ¿no? Un día como hoy, o como ayer, qué lindo día hace, qué lindo día hace, o qué lindo día nos tocó, si tenemos que salir, por ejemplo, ¿no? Tenemos que salir, o salir a trabajar, o salir a tomar algo, etcétera. Qué lindo día nos tocó. ¿Qué es eso? Si está lloviendo y está en las calles inundadas y todo. ¿Qué es eso? Es una ironía, ¿sí? Que es perfectamente factible. Es muy común. Es muy común eso en el lenguaje cotidiano. Después puede ser más complicada, puede tener una forma literaria, etcétera. Pero la ironía es decir lo contrario de lo que dicen las palabras. O la oración, el sintagma, ¿no? Porque el sintagma dice que hace un lindo día. Desde el punto de vista de Saussure, uno lo analiza y ¿qué dice? Que hace un lindo día. Pero yo no quiero decir eso, yo quiero decir lo contrario. Estoy siendo irónico, ¿sí? Entonces, evidentemente, el sentido del enunciado es completamente distinto al significado de los signos del sistema. Totalmente, ¿sí? Entonces esto nos va llevando de a poco, ¿sí? De a poco, recién empezamos, pero la clase que viene vamos a redondear, en que el sentido para Bakhtin se construye en el enunciado, en la comunicación. Por eso para él el enunciado es una unidad de comunicación, mientras que la oración es una unidad gramatical, ¿sí? Una unidad puramente gramatical, puramente virtual, perteneciente al sistema de la lengua para Saussure, pero que a Bakhtin no le interesa para nada. Bakhtin dice la lengua para los saussurianos, digamos, ¿no? La lengua para los saussurianos es una abstracción que no sirve para nada, no sirve para comunicarse, porque nosotros usamos las palabras en sentidos, y los enunciados sobre todo, en sentidos completamente imprevistos para la lengua. Podemos usar algún elemento del signo que ya está previsto, del significado que ya está previsto. Sí, se puede usar, por supuesto. Pero en el conjunto del enunciado puede significar cualquier otra cosa. Vean otro ejemplo que también es interesante y muy frecuente también, muy frecuente, que es el de los diminutivos, ¿no? Los diminutivos pueden ser sustantivos o adjetivos a veces, ¿no? Autito, casita, manito, ¿no? Son diminutivos. ¿Qué significa un diminutivo? Significa que el objeto mencionado es más chico, ¿no? En una casa, bueno, el diminutivo es casita, quiere decir que es más chica. Y el aumentativo es casona, más grande, ¿no? Eso sería lo que está en el sistema de la lengua, lo que la lengua establece, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa si yo justamente paso por adelante con otra persona, paso por adelante de una mansión gigantesca que se la compró alguien que yo sé que antes era pobre, ¿no? Y entonces le digo a mi compañero, mirá qué linda casita se compró fulano, ¿sí?
obviamente estoy siendo irónico y un poco despectivo, porque no es una casita, es una mansión, ¿sí? Pero digo casita de manera irónica y sugiriendo además también que no la compró con, digamos, buenas artes, porque hasta la semana pasada era pobre. Bueno, ¿cómo hizo para comprarse esa casa? Entonces le digo, mirá la casita que se compró, o mirá el autito que trajo este tipo, y es un Audi, ¿sí? No un auto chiquitito, sino un Audi, y sin embargo digo autito. Entonces el diminutivo puede tener un sentido irónico, despectivo, como cuando uno le dice a alguien chiquito o chiquita, ¿sí? Es muy, muy común, ¿sí? O nenita, ¿sí? Cuando no es chiquita ni nenita, ¿sí? Entonces tiene un significado despectivo, ¿sí? Como una especie de insulto, si se quiere, porque sabemos que la otra persona lo va a tomar a mal. O puede tener un significado cariñoso también, sin duda, ¿sí? Uno le puede decir a alguien, a su pareja o lo que sea, utilizar determinados diminutivos de manera cariñosa o incluso erótica, ¿no? Con un contenido erótico. Sí, sin duda, ¿por qué no? ¿Sí? No voy a dar ejemplo, no, no. Aunque somos todos mayores, me da un poco de vergüenza, pero se pueden imaginar que uno, ¿sí? Le puede decir a su pareja, llamarlo con nombres que son diminutivos, con un sentido afectivo, obviamente, o erótico, sexual. Todos esos sentidos lo puede tener perfectamente el diminutivo y no son sentidos que estén previstos en el sistema de la lengua, sino que están de alguna manera incluidos en esta posibilidad de comunicarse en contextos concretos, en donde el otro va a entender ese sentido. Y yo lo hago para que lo entienda el otro. Lo hago a propósito para que lo entienda el otro. Y eso es la comunicación. Y la comunicación no depende de la lengua, depende de los enunciados y de los géneros discursivos. ¿Sí? Que esto, bueno, necesito más tiempo para desarrollarlo, pero es para oponerme, para ver, no, no yo, por supuesto, sino ver cómo Bakhtin se opone a Saussure. E incluso fíjense que palabras como malo o bueno, ¿no? Palabras muy fuertes y muy contrapuestas, ¿no? Una persona mala o una persona buena, un objeto malo o un objeto bueno, o un hecho, mejor dicho, un hecho malo, un hecho bueno, uno parece que lo tiene claro, está definido por la lengua, que es malo, que es bueno, que es lindo, que es feo, ¿sí? Y sin embargo, uno lo puede usar al contrario. Uno lo puede usar al contrario, totalmente al contrario. Uno puede decir malo a alguien bueno o bueno a alguien malo. No solo por una cuestión de subjetividad, sino también, como decíamos recién, por cariño, por admiración, ¿sí? Fíjese el uso de los insultos, el uso de ciertos insultos, ¿no? Que uno no debería usarlos, obviamente, pero los usa. O sea, uno ve una jugada de Messi, un gol de Messi, ¿sí? Y dice, qué hijo de... ¿no? Pero no es un insulto, uno no está insultando a Messi, al contrario, expresa, claro, tiene que ver con la ironía, por supuesto, en algunos casos, pero en casi todos, pero si yo le digo a Messi ese insulto, que tomado el pie de la letra es un insulto, no, en realidad es una manifestación de admiración, es un elogio, y sin embargo, si uno lo toma aislado, obviamente es un insulto, que tampoco tiene ningún sentido estricto semánticamente hablando, porque viene históricamente de por qué alguien sería malo por ser un hijo de. Digamos, ¿por qué? Bueno, porque los hijos de eran obviamente marginados de la sociedad, entonces, bueno, ahí se convierte en un insulto. Pero eso tiene que ver con la historia, con la diacronía. Lo que importa es cómo se usa ahora. Y yo puedo usar un insulto de manera que no tiene ningún significado previsto por el sistema, sino que está realizado en el enunciado concreto. Y por eso hay que analizar los enunciados concretos, la comunicación real y no el sistema. En eso se oponen
Bakhtin y Saussure. Saussure no le contesta, obviamente, pero Bakhtin sí le está contestando a Saussure. Está construyendo su teoría en contra de Saussure, ¿sí? Esto es solamente empezar con Bakhtin, pero quería empezar por esto para que, bueno, tuvieran cierta idea contrapuesta a Saussure, lo cual enriquece las dos partes. Enriquece a Saussure, que ya lo terminamos de ver, y enriquece también el principio de Bakhtin, que de todas maneras nos falta bastante. Para la clase que viene traten de leer el artículo o de ver, bueno, todo el material que hay sobre Bakhtin y fíjense cómo define los géneros discursivos, ¿no? Empezamos por ahí, cómo define los géneros discursivos y después, un poquito más adelante, qué es un enunciado, qué es exactamente un enunciado. Yo recién ya le di una definición, que es una oración pronunciada de verdad en una circunstancia real, ¿no? Eso puede ser una especie de definición, pero Bakhtin da muchas definiciones de enunciado. Entonces hay que rescatarlas todas. También dije que el enunciado es la unidad de comunicación para Bakhtin. Bueno, eso también es una definición, pero las retomaremos la próxima con un poquito más de detenimiento, no mucho, pero un poco más de detenimiento. Y bueno, con esto ya tienen suficiente, digamos, por hoy y espero que tengan suerte con el parcial. Yo voy a tardar seguramente una semana más en corregirlos, depende también cuánto me lleguen. Si me llegan 30 voy a tardar más, si me llegan solamente los que están acá ustedes, pues, lo voy a corregir enseguida. Pero bueno, eso dependerá un poco de cuántos me lleguen, pero supongo que siempre tardo una semana, 15 días. Bueno, muchas gracias. Y me despido ahora para que no se me corte de repente porque queda feo. De todas maneras, bueno, como siempre, estudien, pero sobre todo cuídense, ¿sí? Cuídense ustedes, a su familia, lo mejor, y bueno, tratemos de sobrellevar esto lo mejor posible, y bueno, ya les digo, hagan el parcial con confianza, con tranquilidad, tienen todo el material para hacerlo, lo pueden hacer, escriban lo más claro posible, con frases cortas, no se metan en el lío, digamos, en frases largas, ¿no? Todas frases cortas, muy claras, contesten lo que se les pregunta, van a ver que es muy fácil, de hecho lo acabo de explicar, entonces, confianza, ¿sí? Pero sobre todo cuídense. ¿M? Así que bueno, nos vemos el martes que viene. ¿M? Espero que no tengan Chao, problemas. profe, muchas gracias. Muchas profe, muy gracias, buena la profe, muy clase. buena clase. Gracias, les agradezco, espero que sí. Hasta luego. Espero que se Hasta haya la grabado. próxima. Espero. Hasta luego. Chao, chao.